pasado, de Menzies, ayer y hoy. Recordarán los que siguen este programa que durante el gobierno de Cristina Fernández dijimos, y hasta hicimos varios programas, de que había una renuncia a la soberanía judicial en un contrato que estaba además en inglés y que nosotros queríamos conocer la verdad de ese contrato cuando se hablaba de la nacionalización de YPF. Aquella estatización, que se presentó como nacionalización, guardaba y escondía a un grupo económico que hizo con los Kirchner muchos negocios y que siguió haciendo negocios con el macrismo. Y que, muy libre de culpa, aparecen ahora de reflejo, simplemente mencionados, pero que participaron en el negocio de YPF sin ninguna clase de sustento económico y después quebraron, llevando esa quiebra a una negociación con un fondo buitre. Vamos por partes. Más allá de Repsol, había participado en la privatización de YPF un supuesto grupo argentino, en aquel momento respaldado por Néstor Kirchner, que era el grupo Eskenazi. Los Eskenazi, que viven haciendo negocios con el Estado argentino y que muchas veces han estado en la ola, arriba de todo, y otras veces se han ido abajo, pero siempre se las ingeniaron para no tener que dar explicaciones judiciales. Este grupo de los Eskenazi se vinculó y manejó el grupo Petersen. Cuando el grupo Petersen-Eskenazi compró el 15% de las acciones de YPF, por entonces en manos de los españoles de Repsol, la verdad que lo hicieron sin plata, a través de distintas formas de manejo. Cuando el Estado arregló con Repsol y no con los tenedores minoritarios de acciones, ergo con Eskenazi y el grupo Petersen, este grupo pasó a tener deficiencias económicas y quebró. Y vendieron la quiebra, tal cual se hace en estas ocasiones, en 14 millones de dólares. Escuchen bien lo que estoy diciendo, en 14 millones de dólares. Los que compraron esa quiebra le reclaman ahora a la Argentina 3.000 millones de dólares más intereses y costas. Es decir, todo viene mal. Primero, la soberbia de no reconocer a los minoritarios como tenedores de acciones. Antes que eso, la gravedad de que porque tenía buenas relaciones con el poder se le permite al grupo Eskenazi, casi sin plata, meterse adentro de YPF. Y en tercera opción, porque se hizo, tal cual lo habíamos denunciado en su momento y se nos negaba, bajo la justicia norteamericana. Y se redactó además en inglés el contrato. Miren, las cosas que nos pasan a nosotros en todos los gobiernos es de una magnitud tal que cuando el trabajador, cuando el hombre común de la Argentina tiene que contribuir y le piden constante y permanentemente el esfuerzo, y el disparate de las cosas que se hacen nunca tienen ni siquiera pago político, ya no hablo de pago judicial, hace que uno se rebele constantemente. Y cuando nos quejábamos de aquella cesión de la soberanía jurídica, lo decíamos con fundamento. Por un lado estábamos contentos que se quedara el Estado con YPF, pero decíamos que se estaban haciendo mal las cosas. Las marcamos, las denunciamos en este programa. Bueno, esta estatización de YPF o esta nacionalización, como se presentó en aquel momento, terminó en la justicia norteamericana, como era de suponer, porque así lo establecía el contrato firmado. La intención entonces del gobierno argentino era que ese litigio fuera trasladado a los tribunales de Buenos Aires para reducir la posibilidad de una sentencia definitiva contra el país. Esa es una ilusión histórica de las cosas que hacemos los argentinos. Hacemos las cosas mal y después creemos que podemos resolverlas a mitad de camino. Por supuesto, esto terminó en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que decidió en el día de ayer
que la demanda de este fondo buitre, que se quedó con esta quiebra y que la compró por 14 millones de dólares, ahora reclame 3.000 millones de dólares más costos de intereses y la carga de los abogados y demás, pero no se va a hacer en la Argentina, sino se va a hacer en la justicia norteamericana, porque así lo dice el contrato que firmamos. Y se trata de una demanda de esos 3.000 millones de dólares iniciada por el fondo buitre Woodford Capital, que compró los derechos para litigar a las compañías del grupo Petersen de la familia Eskenazi, que vendió algo que había comprado casi sin plata en 14 millones de dólares y le dejó a la Argentina un conflicto. A sabiendas que dejaba un conflicto, porque cuando un fondo buitre compra esto es para hacer un juicio, porque se dedican a estas cosas, son fondos que se dedican a este tipo de cosas. Bueno, el tema es que todo esto estaba en la Corte de Distrito Sur de Nueva York. Ustedes recordarán cuando lo llevaba el juez Gresa, que se murió, y la causa de la demanda del grupo del Woodford Capital contra YPF de nuestro país es una derivación de la reestatización de la petrolera que se realizó en el año 2012 y que en aquel momento, cuando se efectuó, dijimos las cosas que podían pasar. En el año 2007, cuando el grupo Petersen compró el 15% de YPF, por entonces en manos de Repsol, y después de la nacionalización del 2012, las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora dejaron créditos sin pagar y afrontaron deudas y cayeron en quiebra. Un síndico remató esa quiebra y se dio el derecho de hacer juicio al Estado argentino, y el comprador fue este fondo, que se dedican a esas cosas, Woodford, un fondo buitre especializado en tipos de maniobra, que repito, pagó 14 millones de dólares y ahora le reclama a la Argentina 3.000 millones de dólares, y no tenga duda que vamos a pagar más de 3.000 millones y va a haber que pagarlos. Entonces, cuando vivimos de problema en problema, cuando vemos que este gobierno de Macri nos lleva a una barranca y que tenemos antecedentes de cuando queremos corregir las cosas y poner la energía al servicio del Estado, no las hacemos bien por aquello de que somos el poder y el capricho y la soberbia de decir tengo el poder y hago lo que yo quiero. Las consecuencias para un país que está todo el tiempo creyendo que puede hacer como se hace en la Argentina, en otras partes del mundo lo mismo, bueno, hemos sabido por la cantidad de veces que perdimos que no es así. Pero eso no termina aquí. Los últimos compromisos económicos de la Argentina se hicieron, escuchen bien, bajo, esto para que no haya ninguna duda, bajo la legislación británica y en caso de conflicto tribunales franceses. Es decir, todo el tiempo nos exigen a nosotros, porque no le creen a la justicia argentina, que salgamos ante cualquier negociación internacional de nuestro propio fuero. Y entonces hay una decadencia total, absoluta de nuestra justicia, lo que hace que perdamos soberanía judicial. Y que cada vez que se va a pedir un préstamo, cada vez que se hace un negocio, cada vez que se toma una determinación, se hacen contratos con tribunales del exterior. Es de tal magnitud la falta de identidad nacional que ayer decíamos que por la relación de dependencia económica que tiene la Argentina no éramos independientes. Es decir, estábamos festejando el Día de la Independencia sin serlo. Bueno, esto nos vino casi como respaldo a eso que estamos diciendo. Y prepárense ustedes para las cuestiones que van a venir a partir de este endeudamiento fenomenal con que nos está metiendo el equipo de Cambiemos, donde ahora, con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, le han ofrecido a los gobernadores de las provincias, sobre todo los peronistas, que como van a cortarle todos los víveres para las obras que estaban anunciadas, porque el Fondo Monetario así se lo pidió, entonces le facilitan el endeudamiento internacional a las provincias que quieran seguir con las obras, y en la nación lo va a respaldar. Piensen ustedes la dimensión del endeudamiento que va a venir, pero además cuánto tribunal extranjero va a estar de por medio,
cuando cualquiera de las provincias no pueda cancelar el endeudamiento que lo está llevando, lo está proponiendo el Estado Nacional, porque ya no le van a poder mandar el dinero que le corresponde a las provincias para las obras que prometieron. Es de tal magnitud los desastres que hacemos, es de tal confusión las cosas que hacemos los argentinos, que es muy difícil entendernos a nosotros y además creer que a pesar de la derrota, nosotros somos los que ganamos, porque siempre estamos convencidos que total vamos a resolver el tema como a nosotros se nos ocurre. Por aquella vieja frase, ¿se acuerdan? ¿Lo atamos con alambre? Bueno, no se puede hacer todo así a nivel mundial, y nosotros hemos ido a meter nuestros brazos y nuestras piernas al cepo internacional por la claudicación que en aquel momento denunciamos y que hoy, lamentablemente, se nos da la razón. Hubiéramos querido no tenerla. Lo anunciamos, y los seguidores del programa lo saben, en el momento que esto ocurría. La soberbia hizo que no se reconocieran a los menores tenedores. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es que Eskenazi sin plata se metió dentro de YPF, después se llevó 14 millones de una quiebra fraudulenta, y por el otro lado al país le cuesta 3.000 millones de dólares. El mundo, que el relato anterior se lo contaba de una forma, que el relato de ahora se lo cuenta de otra, y que este programa trató siempre de decirle lo que creía que era la verdad.